Hola, compañeros de Rebel Capitals. Espero que estén bien, así que no olvidemos. El sector inmobiliario comercial. Hemos estado viendo esta crisis acercarse durante quizás un año y medio ya, pero estas cosas tardan mucho tiempo en desarrollarse realmente. Como ejemplo, el mercado inmobiliario residencial no colapsó de repente en 2008. El colapso comenzó, incluso con las hipotecas subprime. Ya en 2006, de hecho, ustedes saben por ver mis videos que me gusta volver a leer viejas ediciones de The Wall Street Journal. E incluso en 2007, cuando la Reserva Federal comenzó a reducir las tasas y demás, lo estaban haciendo en respuesta a que gran parte de sus recortes de tasas se debían a una respuesta al mercado inmobiliario residencial y querían dar un respiro a las personas que tenían que renovar estas hipotecas de tasa ajustable, estos ARMs, ¿verdad? Y esto era bien conocido. No es que todos estuvieran diciendo, oh, estamos bien, no va a pasar nada aquí. Bueno, lo estaban diciendo, pero no es que no fueran conscientes del problema con subprime y residencial. Simplemente nadie pensó que iba a ser un gran problema. Mi punto es exactamente lo mismo que la gente está diciendo hoy sobre el sector inmobiliario comercial. Así que primero, vamos a revisar un muy buen artículo que acaba de salir y que muestra cómo la crisis del sector inmobiliario comercial está entrando en la siguiente fase. Porque, de nuevo, estas cosas tardan mucho tiempo en desarrollarse, solo porque no hayamos tenido una explosión o algo que se haya vuelto sistémico, digámoslo así. Solo porque esto aún no se haya vuelto sistémico, no significa que no lo hará, al igual que vimos durante la crisis financiera global. Ahora, eso no significa que lo hará. De nuevo, no hay certezas, solo probabilidades, pero no podemos simplemente enterrar nuestra cabeza en la arena y decir, oh, bueno, la Reserva Federal solucionó eso. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el sector inmobiliario comercial? Esa es la cosa equivocada a hacer. Así que volveremos a este artículo en un momento. El título aquí es Las oficinas de Estados Unidos están a punto de ver una ola de angustia que podría resultar en 1.000 millones de muertes. Pies cuadrados. Dicen que hay un nuevo suministro de viviendas. Guiño, guiño. Sí, sí, claro. Mi buen amigo Ken McElroy, como ustedes saben, es un experto en multifamiliares y dice que la posibilidad de convertir oficinas en residenciales tal vez se pueda hacer. Sí, una de cada 100.000 millones de cosas, o algo así, pero la mayoría de ellas simplemente no es una opción. Así que claro, podrías demolerlo, que es de lo que hablan aquí, y vender el terreno. Oh, absolutamente, por supuesto. Pero entonces tienes que preguntarte, ¿en qué balance se encuentra ese activo? Y si incumplen, ¿quién se queda con el problema? ¿Verdad? Y al igual que en la crisis financiera global, todo regresa a los bancos. Pero antes de llegar allí, quiero darles un poco de contexto. Regresemos a las hipotecas subprime. Regresemos a 2007, 2008, solo para que tengamos una idea del tamaño del problema que se estaba gestando a principios de 2008 y que luego se materializó a finales de 2008. Lo tengo destacado aquí en Wikipedia. Se estima que el mercado hipotecario tiene un valor de 12 billones de dólares, con aproximadamente el 6.41% de los préstamos morosos y el 2.75% de los préstamos en ejecución hipotecaria a partir de agosto de 2008. Ahora, me gustaría recordarte que leí los diarios de Wall Street de agosto de 2008. He incluido eso en algunos de mis videos más recientes. Y en ese entonces era igual que los bienes raíces comerciales, estaban pensando en ello, pero todos creían que estaba simplemente un poco alejado. La Reserva Federal se encargará de eso. Así que un par de bancos quiebran o un par de desarrolladores de bienes raíces pierden todo en Florida y en Las Vegas. Pero simplemente no es un gran problema. Solo lo barreremos debajo de la alfombra. Seguiremos adelante.
Y en un año, nadie estará hablando ni de los préstamos subprime ni de nada parecido. Y de hecho, en agosto de 2008, ¿de qué estaban preocupados? Ustedes vieron mis videos la semana pasada, ¿sabes? Estaban preocupados por la inflación. Y estaban hablando sobre la Reserva Federal teniendo que aumentar las tasas debido a la inflación, porque la economía estaba sobrecalentándose. Esto fue en agosto de 2008. Así que de nuevo, mi punto aquí es doble. Número uno, para mostrarte el grado en el que teníamos un problema en cuanto a los números cuantificables. Con los subprime, ¿cuán grande era? ¿Era un problema de 12 billones de dólares? No, absolutamente no. ¿Era un problema de 1.000 millones de dólares? Sí, más que eso. Pero, ¿dónde estaba? Y ahora podemos tomar ese número cuantificable y decir, está bien, eso tuvo este impacto en las instituciones financieras y en la economía financiera, hasta el punto en que se convirtió en una crisis financiera global. Así que vamos a cuantificarlo y compararlo con lo que vemos en bienes raíces comerciales. Hoy en día, y luego, por supuesto, quería mostrarte que en agosto de 2008 sabían que esto era un problema, pero todos pensaban que estaba en segundo plano. Nuevamente, prácticamente la misma narrativa que escuchas hoy sobre bienes raíces comerciales. ¿Sabes? Siempre dicen que, bueno, la crisis es algo que nadie vio venir. No realmente, no realmente. Porque la gente estaba hablando sobre el problema subprime desde principios de 2007. Así que no es que esto fuera completamente inesperado. La gente sabía que lo que era inesperado era que la gente pensara que era un problema. De todos modos, volviendo a esto aquí, así que tenemos 12 billones de dólares, haciendo cálculos rápidamente, el 6% de 12 billones de dólares. Lo que hice antes está unos 700.000 millones y no necesitamos números precisos. Daré un cálculo aquí. Así que vamos a decir 700.000 millones. Eso estaba moroso. Moroso, eso no son propiedades que habían sido embargadas. Así que ahora bajamos al 2.75% de los 12 billones que realmente fueron embargados. El porcentaje de los 12 billones fue realmente embargado y sigo volviendo a agosto porque eso es lo que está haciendo Wikipedia. Pero sabemos que solo 2 o 3 meses después las cosas se complicaron de una manera muy, muy grande hasta el punto en que la Reserva Federal no estaba aumentando las tasas como se mencionaba en el Wall Street Journal. Estaban reduciendo las tasas hasta llegar a cero. Y fue entonces cuando comenzaron con la flexibilización cuantitativa, QE, y todo lo que ahora tenemos hoy. Así que pensemos en esto. Si el problema de los préstamos morosos era aproximadamente del 6%, un problema de 700.000 millones de dólares, el verdadero problema con los bancos era simplemente que no estaban recibiendo pagos, lo que los llevó a tener que asumir una pérdida en su balance, o en realidad tener que reconocer el recorte, por así decirlo, era simplemente, digamos, la mitad de eso. Así que estamos hablando de un problema de aproximadamente 350.000 millones de dólares. El problema de 350.000 millones, que fue el catalizador de la crisis financiera global y el colapso de todo el sistema financiero. Problema de 350.000 millones. De acuerdo. Ahora pasemos a los bienes raíces comerciales de hoy. Un evento sistémico se está gestando en un rincón del mercado de bienes raíces comerciales, con muchos edificios de oficinas enfrentando dificultades a medida que se acercan a un muro de deudas que están madurando. Así que no voy a decir que se esté desarrollando de la misma manera, se desarrollará de la misma manera. Eso no es lo que estoy diciendo hasta ahora. Estoy diciendo que esto se ha desarrollado de la misma manera que la deuda residencial en el pasado, cuando las hipotecas de tasa ajustable no se ajustaban, todas al mismo tiempo. Fue un proceso lento
y gradual. Y luego, los efectos acumulativos, que se convirtieron en esos 350,000 millones de dólares, que no es un número tan grande, son lo que creó el impacto sistémico en todo el sistema financiero a nivel global. Está bien, así que ahora estamos viendo que sí, hemos tenido muchas de estas depreciaciones con el valor de estos edificios de oficinas y demás, y esto ha afectado los balances de los bancos. Y como leeremos en este artículo, esto les ha impedido proporcionar más liquidez, tal como se podría esperar. Recuerda, los bancos aquí, estos bancos regionales, no están quejándose de que no tienen suficientes reservas bancarias. Esto regresa a lo que digo constantemente en estos videos. No es que no estén prestando o que estén endureciendo sus estándares, porque maldita sea, simplemente no tenemos suficientes reservas bancarias. No, lo están haciendo porque el riesgo de contraparte está aumentando. Verás, no se trata del balance de la Reserva Federal. Se trata del riesgo de contraparte, ante todo. De todos modos, volviendo al artículo, las propiedades de segunda categoría tienen una tasa de vacantes de hasta el 80%. Bueno, de hecho, muchos de ellos tienen tasas de vacantes tan altas como el 100%. Sé eso, por experiencia, porque he visto a Kenny McElroy enviarme propiedades en Phoenix que están en venta y que tienen literalmente cero inquilinos, cero. Los bancos van a tener que deshacerse de los bienes raíces, Barkham le dijo a Business Insider en una entrevista. Así que veremos. Creo que en los próximos, y esto se desarrollará en los próximos 2 o 3 años, creo que veremos una ola de oficinas regresando a los bancos. Esto no sucede de una vez. Y digo que se venderán a precios de liquidación y serán demolidos o convertidos. Está bien, dices. Oh, bueno, esa es la solución, George. Van a ser convertidos. No realmente, porque para ser convertidos tienen que ser vendidos con un descuento del 80%. Tienen que venderse a un descuento masivo para que las cuentas realmente funcionen. Y eso es si es que son convertibles, lo cual la mayoría de ellos no son. Así que supongamos que pueden venderlos con un descuento del 70%. Está bien, genial. ¿Quién está asumiendo la pérdida? Esos serían los bancos. Entonces, tienes que preguntarte, bueno, si ellos sufrieron una pérdida de aproximadamente 350,000 millones de dólares durante la crisis financiera global, y eso fue lo que causó este efecto en cascada, que ahora sabemos que fue la mayor crisis financiera desde la década de 1930. ¿De cuánto estamos hablando aquí? Ahí lo tienes. El monto total de préstamos de bienes raíces comerciales en manos de bancos comerciales disminuyó a 2.9 billones. 2.9 billones, bajando de 3 billones a principios de este año. Así que es cierto que, digamos, 3 billones no son 12 billones. Pero vamos a argumentar seriamente que solo el 3% de los edificios de oficinas que ves o del inmobiliario comercial que conformaría estos 3 billones, ¿cuántos se verán impactados negativamente hasta el punto de afectar el balance de los bancos? De verdad, quiero decir, solo para aquellos de ustedes que están en la transmisión en vivo en este momento, si tuvieran que adivinar de estos 3 billones en bienes raíces comerciales, ¿cuánto de esos 3 billones se verá afectado en los próximos años, digamos, por esto? Francamente, una crisis, ¿verdad? Donde se habla de tasas de ocupación del 80%, eso es una crisis. Cuando hablas de derribar estos edificios o venderlos a un gran descuento para convertirlos en residenciales, eso es una crisis. Eso es un colapso, propiamente dicho. Entonces, ¿qué dirías? ¿Dirías que el 20% va a tener que aceptar una pérdida? 30%, 40%, 50%. Quiero decir, supongamos por un momento que el número es 40%. Está bien, déjame agarrar mi calculadora.
¿Cuál es el 40% de 3 billones? En realidad, puedo hacerlo de memoria. Eso sería 1.2 billones. En la crisis financiera global son 350 billones. Hoy, solo, tratando de hacer una comparación justa, estamos hablando de potencialmente 1.2 billones en cuanto a cálculos preliminares. Entonces, tienes que decir, bueno, 350 causa esto, ¿qué? Va a ser 1.2 billones. O quizás, mejor dicho, ¿qué potencial tiene el 1.2 billones, verdad? Porque no estoy diciendo que, digamos, si es 3 veces más grande, entonces vamos a tener 3 veces la crisis financiera global. No, no, eso no es lo que estoy diciendo. El objetivo de este video no es sentarme aquí y decir que mi predicción es que esto es lo que desencadena una crisis financiera global. Tal vez mi punto principal en este video es señalar que este sigue siendo un problema realmente grande y, como inversores prudentes, tenemos que considerar esto en nuestro análisis de lo que va a suceder en la economía de EU, tal vez incluso en la economía global durante los próximos años. Lo que no queremos hacer es simplemente encoger los hombros y decir, oh, eso es noticia de ayer. Todo el mundo sabe que la Fed resolvió esto con el BTFP y por lo tanto no tenemos que pensar más en esto. Así que solo voy a apagar este video de George Gammon y voy a ver a Jim Cramer mientras el mercado de valores alcanza máximos históricos. Mira, ese es el punto de este video. No quieres ser ese chico o esa chica que simplemente está silbando junto al cementerio. Y aunque le asignes un 5% de probabilidad a que esto se convierta en un problema, sigue siendo algo de lo que debes estar consciente y sigue siendo algo que tienes que tener en cuenta en la ecuación. Y luego tienes que usar esto en tu análisis para determinar las probabilidades de los resultados. Entrando en 2025 y 2026, grandes bancos, volviendo al artículo, han estado reduciendo la concesión de préstamos con un 74%, diciendo que han endurecido los estándares para el sector no residencial en el segundo trimestre de 2024. Esto es según la Reserva Federal. Entonces, de nuevo, están estos grandes bancos diciendo, oh Dios mío, no podemos otorgar ningún préstamo. Quiero decir, nos encantaría otorgar préstamos, pero no tenemos la capacidad en el balance. En otras palabras, no tenemos suficientes reservas bancarias para liquidar estas transacciones si creamos estos préstamos y generamos más unidades de moneda si aumentamos la oferta monetaria M2 si estamos creando dinero al prestarlo para que exista, o no podemos hacer eso porque simplemente no tenemos las reservas bancarias, no tenemos la capacidad en el balance. No, odio insistir en lo mismo, pero esto es muy importante, porque la gente piensa que la Reserva Federal controla toda esta liquidez, cuando en realidad, puedes ver aquí mismo, es obvio. La razón por la que no están extendiendo crédito, la razón por la que están endureciendo los estándares de préstamo, es decir, el endurecimiento de la liquidez, se debe a que el riesgo de contraparte está aumentando, no porque necesiten que el balance de la Reserva Federal se expanda. Volviendo al artículo, hay una base realmente sólida de oficinas que están funcionando muy mal. Eso en realidad va a colapsar a lo largo de 2025. Así que, de nuevo, solo tienes que calcular qué porcentaje de esos 3 billones se verá afectado y luego comparar ese número con los 350.000 millones que vimos en agosto de 2008. Los pagos atrasados en los préstamos de bienes raíces comerciales han aumentado al 1.42%. Así que está bien, genial. Así que ahora nos muestra que no estamos en ese nivel en cuanto a porcentaje. Estos son pagos atrasados, pero están aumentando. Así que estamos en 1.42% en este momento. Tenemos que esperar y ver si esto sube a 5, si esto sube a 10, si esto sube a 15, y si es así, entonces, ¿cuál es ese número en comparación con lo que hemos visto a lo largo de la historia? Los precios del inmobiliario comercial, mientras tanto, y ten en cuenta, inmobiliario comercial, están hablando de multifamiliares, apartamentos, todo.
Ahora, si aislamos solo los edificios de oficinas, obviamente la situación va a ser mucho peor. Los precios del inmobiliario comercial, mientras tanto, cayeron otro 9% interanual en el primer trimestre. Las personas que eran propietarias están hablando del edificio de bienes raíces comerciales que está muy vacío y solo querían, creo, reducir sus pérdidas. La razón por la que destaqué esto es solo para recordarles a todos que cuando están deshaciéndose de estas cosas, cuando están, disculpen, vendiendo estas propiedades a precios de liquidación, no lo están haciendo con ganancias, lo están haciendo con una pérdida masiva, masiva. Y a veces, si ni siquiera tienen la capacidad de venderlo, ¿qué hacen? Simplemente tienen que devolver las llaves al banco y dejar que ellos se encarguen de eso. Y luego eso se convierte en un problema aún mayor, porque los bancos son los que están proporcionando la liquidez a la economía que realmente lo necesita. Así que los bancos no están colaborando porque están lidiando con un agujero en su balance, y ustedes saben que eso solo crea ese ciclo de desesperación del que hablamos en mis videos todo el tiempo. Muy bien, chicos, esto es definitivamente algo que está en curso, está evolucionando y es una historia que definitivamente no queremos olvidar. No queremos perder el sueño por ello, pero queremos estar al tanto de lo que está sucediendo y cómo está progresando para poder usarlo en el análisis que tenemos sobre probabilidades, tal como decíamos antes. Ese es realmente el punto de este video. Muy bien, chicos, disfruten el resto de su tarde y, como siempre, asegúrense de defender la libertad y el capitalismo de mercado libre en el próximo video.